Bendiciones, hijos. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Vamos a hacer un estudio. Vamos a empezar en el nombre de Jesús con Apocalipsis. Si Dios nos lo permite y si el Espíritu Santo de Dios me ayuda y nos ayuda a entender a todos nosotros esto, gloria al Señor, vamos a continuar. Amén. 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 Todos sabemos que en el tabernáculo mosaico es un cuadro del Hijo de Dios. Amén. Hemos estudiado ya por algún tiempecito el tabernáculo mosaico. Sí. Amén. Amén. Hemos estudiado y hemos visto cómo en el Antiguo o Viejo Testamento nos relata Dios por medio de la palabra cómo los muebles eran acomodados en el tabernáculo mosaico. Amén. Todo estaba conforme al orden y al diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte. Amén. Amén. Y es un cuadro tipo del Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ahí en este poderoso cuadro vemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento del Amén. Hijo de Dios. También ha sido una llave que Dios abrió muy grande para que el hombre, la criatura, pudiéramos crecer en entendimiento y en conocimiento y en sabiduría. Amén. Amén. Para que las escrituras nos fueran como una cortina abiertas para poder ver y entender y poder atesorar esos tesoros que están escondidos en el Hijo de Dios. Amén. El tabernáculo mosaico, cuando le fue revelado a Moisés, le fue revelado, pero el Señor lo mostró, lo llevó en el espíritu a ver lo espiritual para que lo pudiera él hacer en lo natural. Le dio medidas, le dio diseños, le dio la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de cómo hacer las cosas. Aleluya. Habla la escritura que inclusive hizo a personas sabias de corazón para hacer todo este tipo de trabajo. Sabias de corazón. Yo me he explicado por qué habla la escritura que sabias de corazón. Aleluya. Porque Te has preguntado, no te has explicado. sí, yo me he preguntado y yo me he pedido una explicación a decir, Señor, ayúdame a entenderlo, porque el Señor lo habla, Amén. pero yo soy la que a veces no había entendido. Amén. Entonces quiere decir que esas personas tuvieron sabiduría Amén. de corazón, Amén. de entendimiento y conocimiento de hacer estas Amén. cosas, que no les costó trabajo ver, entender el plan maestro de Dios y hacían la obra tal y como el Señor se las mostraba. Amén. Déjenme decirles, porque nosotros tenemos un corazón Labab y un corazón Lev, que viene siendo uno de los corazones trabajadores del Señor. Amén. Amador y trabajador. El amador y el trabajador Amén. del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón amador y un corazón trabajador, nos es fácil hacer lo que Dios nos encomienda. Amén. Amén. Pero cuando no lo tenemos, inmediatamente, aunque tengamos el poder para hacer las cosas o las herramientas para hacer las cosas, no las hacemos. Amén. Porque no tenemos un corazón trabajador de Dios, Amén. ni un corazón amador de Dios. Amén. 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 Entonces,
aquí es donde se disponen todas las cosas. Y les empecé a hablar esto de un corazón trabajador y un corazón amador. Gracias, Jesús. Amén. Para que podamos entender y entrar. Les estoy solamente relatando todo esto. Amén. Porque nos fue en la ley relatado la estatura del crecimiento. Amén. Amén. Del Hijo de Dios. Amén. Ahora, no tenemos que desechar ni una escritura, ni una, Amén. porque claramente la escritura nos lo dice, claramente, que toda escritura es inspirada por Dios, Amén. útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esto nos lo dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Amén. 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 Y Aleluya. Dios nos lo está diciendo y nos hace este recordatorio, porque cuando nosotros dejamos y permitimos que Dios, a través de nuestros maestros que Dios nos ha puesto, amén, Amén. nos instruya, nos corrija, nos enseñe, amén, Amén. Amén. nosotros podemos crecer, podemos estar preparados para la buena obra que nos ha sido enmendada o encomendada de parte de Dios. Amén. Recordemos que siempre al humilde Dios lo levanta y al soberbio lo ve de lejos. Amén. Amén. Entonces, el tabernáculo mosaico es un tipo y figura de que teníamos que entrar por la puerta. Amén. Amén. El tabernáculo mosaico tiene solamente una puerta Amén. y nadie puede entrar por otro lado si no es por la puerta. Amén. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, que dice Jesús, yo soy ¿qué? La La puerta. puerta. Amén. ¿Y qué más? A ver, Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy... Él es todo. Y dice que nadie va al Padre si no es por Él. Él es todo, Amén. todo, Amén. todo. Él es la roca, Yo soy Él es el tabernáculo, Amén. Yo soy el alfa y el omega. el alfa y el omega. Al principio y al fin. Amén. Amén. Bendito es Dios. Bueno, entonces recordemos que la misma palabra de Dios nos habla del Nuevo Testamento y nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la plenitud de Cristo. Amén. Amén. En la plenitud. Entonces, muchas veces no sabemos qué es la plenitud. Plenitud es un crecimiento, Amén. una estatura. Amén. Amén. Bueno, entonces, y después de que Jesús, el Cristo, estuvo entre nosotros, Amén. entonces vino un tabernáculo mayor, no hecho de manos. Amén. 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 Como dice la escritura, dice claramente, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por los más amplios y más perfectos, tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es nuestro más grande y más amplio y perfecto tabernáculo. Amén. Entonces, ahora ya no tenemos necesidad de un tabernáculo en cuestión terrenal de hacer sacrificios y todo eso, Aleluya. sino que Él mismo, siendo el tabernáculo, Él mismo
se dio en sacrificio para la honra y la gloria de Dios Padre Amén. y para salvación nuestra. Amén. 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 Él lo hizo honrando al Padre, obedeciendo al Padre, por amor al Padre y después por amor a nosotros. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, si hemos hablado de esto, también en el libro de Apocalipsis nos relata al tabernáculo perfecto, a Jesucristo. Amén. Amén. En Apocalipsis nos abre el entendimiento de muchas cosas que para la criatura humana nos es muchas de las veces difícil de entender este libro de Apocalipsis. Amén. Este es un libro profético. Amén. Amén. Entonces, pero también siendo un libro profético, hijos, un libro grande, poder en la profecía de los tiempos que ya son cumplidos, que se han de cumplir y que han de suceder. Vamos ahorita a hablar sobre esto. Amén. Dice claramente en el libro de Apocalipsis, hijos, aleluya. ¿Apocalipsis qué? Déjame, voy para allá. Amén. Bueno, voy a empezar con esto. Dice que vamos a hablar y vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 1 y nos vamos a ir hasta el 16. Así le pido por favor a alguien que esté cerca de la cámara y lo lea en voz alta. Hermana Laura, por favor. Amén. Apocalipsis, ¿qué? 1:16. 1, del 1 al 16, por favor. ¿Del 1 al 16 o nomás el puro 16? No, del 1 al 16 lo vamos a leer todos y luego de ahí Dios nos llevará. Amén. ¿Todo lo vamos a leer del 1 al 16 o nada más? No, todo completo del 1 al 16. La Amén. palabra. De hermana Laura. Ok. Y todos quiero que pongan sus Sigamos. ojitos Ok. muy atentos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Gracias. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Qué hermoso. Amén. Y aquí vamos a empezar a desglosar, pero nos vamos a ir con cuidado. Amén. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios, hijos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es confirmación del Nuevo Testamento. Amén. Y el Nuevo Testamento es confirmación del Antiguo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es otra cosa más que confirmación de la verdad desde el principio. Amén. Amén. No Amén. podemos deshacer ningún libro. Desechar. Amén. Por Desecharlo. desechar o deshacerlo de nuestras vidas como muchos lo tienen por costumbre. Amén. Solamente se compran un Nuevo Testamento o un Antiguo Testamento y practican un solo testamento. No podemos hacer esto. Amén. Amén. Si Amén. no tenemos que llevar la palabra en confirmación de que la verdad, amén, siempre ha permanecido, siempre es. Amén. Amén. No podemos deshacer nada, nada, ni un Amén. punto ni una coma de la Amén. palabra de Dios. Amén.
porque el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, por revelación fue dada y escrita. Amén. Pero también sabemos que vino la palabra en el Nuevo Testamento en persona. Amén. Amén. Y estuvo entre los hombres. Amén. Aleluya. Y vino a confirmar lo que estaba escrito. Y Amén. vino a cumplir lo que estaba escrito. Amén. 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 Dice que no debemos de deshacer nada. Amén. Cuando nos dice la palabra de Dios, claramente dice, ¿a quién enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Amén. Aleluya. ¿A los destetados? Aleluya. ¿A los quitados de leche, que eso significa? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito acá. Bueno, Amén. esto viene en el libro de Isaías 28. Y lo pueden ahí leer. ¿Isaías qué, perdón? Isaías 28 del 9 al 10. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Entonces, cuando nos habla claramente que dice, ¿a quién enseñará doctrina? ¿A quién se hará entender doctrina? A los destetados, que significa a los quitados de leche, Amén. a los arrancados de los pechos. Amén. Y luego lo confirma la palabra de Dios en el libro de Efesios, cuando dice claramente, dice, para que habla Pablo, dice que Pablo, y ahí en Efesios 13 y 14 nos habla que hasta que lleguemos al conocimiento, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la Amén. plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero allí en el 14 nos habla claramente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, Amén. por estratagema de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Amén. O sea, aquí nos está hablando de que tenemos que dejar de ser niños y que tenemos que madurar, Amén. que tenemos que empezar a digerir otra clase de alimento. Amén. ¿Está bien? ¿Ya eres algo? Sí. Pero ahora tienes que buscar un crecimiento Amén. espiritual. Amén. No puedes quedarte siempre como bebé. Amén. Tienes que crecer a la plenitud, a la estatura del varón perfecto. Tengo que destetar, Dios provoca destetarnos. arrancarlo de los pechos para que deje de tomar leche. Amén. Déjeme decirle, Ana, dice la palabra de Dios, la que era esposa del Cana, madre de Samuel, dice que ella entregó a su hijo al sacerdote Elí. Amén. Cuando lo terminó de destetar, Amén. lo llevó, y quizá a lo mejor se dice, ay, pobrecito, este estaba muy chiquito para que lo llevaran ya, lo arrancaran de su madre y lo llevaran a que lo cuidara el sacerdote Elí. Aleluya. ¿Qué sería un niño entre 4 o 5 años? Aleluya. Amén. Ok.
muchas de las veces, ¿cuánto tiempo tenemos en el Evangelio? Amén. Amén. Ah, Entonces, tenemos nosotros que dejar de tomar leche, amén, amén. de estar mimados, consentidos, Amén. para tener un crecimiento Aleluya. espiritual, Amén. Amén. crecer en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en la prudencia de su nombre también. Amén. 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 Entonces, nosotros tenemos que avanzar, no quedarnos y quedarnos a ver, es que yo este libro lo entiendo más y este libro yo no lo entiendo, yo no voy a entrar. Bendito Dios. Amén. Vamos a entrar y a ir a donde Dios nos lleve, Amén. no a donde a nosotros nos gusta. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos ese alimento fuerte. Aleluya. Necesitamos nosotros estar de pie. Amén. Amén. Maduramente. Y como dice la palabra de Dios, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil Amén. para enseñar, para redarguir, para Amén. corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente o perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Nosotros, si realmente queremos y deseamos tener un crecimiento espiritual y trabajar para levantar el precioso nombre del Señor, Aleluya. entonces tenemos que ser instruidos de un alimento más fuerte. Amén. 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 El libro de Apocalipsis es un libro tremendamente hermoso, poderoso, profético, Amén. Amén. que el Señor nos habló ahorita que leímos, o les dije, de Isaías 28. Amén. Tenemos que empezar a desglosar la palabra, Amén. amén, empezar a comer, Amén. empezar a saber qué es lo que nos conviene comer para nosotros poder desarrollarnos. Si yo siempre estoy tomando leche, yo no me voy a desarrollar. Aleluya. Voy a estar siempre enana. Amén. Amén. Entonces, tengo que empezar a comer con cuidado lo que a mí me hace provecho, pero no nomás a mi provecho, sino a todo lo que está alrededor de mí. ¿Para qué, hijos? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de su crecimiento espiritual. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Dios nos entrega 3 llaves al empezar. Y esas 3 llaves se habla aquí en Apocalipsis. La primera llave es la de aprender a desglosar la palabra. De empezar a tener, hermanos, una doctrina sana. Nos dice claramente en Isaías 28, 9 y 10, dice que ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender doctrina? A los destetados, Amén. a los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, al que quiere crecer espiritualmente. Amén. Y empezará de esta manera. Y porque Dios habla que hay mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Amén. Bueno, entonces tenemos que empezar a desglosar la palabra Amén.
no aferrarnos que aquí dice esto Amén. y que de allí ya no hay más, porque la palabra de Dios está llena de tesoros, Amén. está llena de alimento, De principios. de principios morales, espirituales, Amén. que nos enseñan Aleluya. realmente las cosas poderosas que Amén. Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, al empezar a desglosar, usted se va a ir alimentando. Amén. Aleluya. Usted va a ir comiendo espiritualmente Amén. ya más sólido. Amén. Va a empezar a hacer músculo espiritual. Amén. 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 Sus pies, sus brazos, amén, van a estar fuertes. Amén. 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 Pero también va a estar fuerte su alma, su espíritu y todo su ser para emprender cualquier mandato que Dios le mande que haga. Amén. 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 Dice la palabra de Dios, amén, que empezamos en Apocalipsis 1:1. Y dice claramente la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Cuando habla esto, que les da las cosas que han de suceder pronto a sus siervos. Un siervo no es cualquier siervo. Amén. Amén. Siervo es un siervo abad, Amén. uno que obedece, Amén. uno que oye, no habla. Recordemos que Dios nos dio 2 oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Amén. Entonces tenemos que poner más atención para oír Amén. que para hablar. Amén. Entonces tenemos nosotros que oír cuidadosamente Amén. y cumplir el mandato que Dios nos da. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y cuando dice a sus siervos, Aleluya. está hablando, fíjense nada más, aquí todavía no dice la iglesia, Aleluya. aquí dice a sus siervos. Amén. Todos deseamos ser siervos de Dios, Amén. Amén. pero el significado de siervo es siervo abad, siervo humilde, Esclavo. esclavo en pocas palabras. Aleluya. Entonces cuando entiendan esclavo, ya no quieren ser. Sí, entonces de ahí ya no quieren ser, que Amén. ya nosotros muchos decíamos que Dios nos sirva a nosotros y nosotros no servir a Dios. Es Amén. que Dios no es el que ofrece. Y luego Amén. empezamos con cosas de ideas carnales. Amén. Amén. Es que Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No, un siervo abad no habla, no murmura. Jesús, el Hijo de Dios, era un siervo abad. Amén. Amén. Él no criticó, no murmuró, no contradijo y nunca le dijo al Padre, es que, ¿para qué me enviaste? Míralos cómo están. Él Amén. solamente hacía lo que el Padre le decía que hiciera o veía él que hacía el Padre. Amén. Él nunca se interpuso para no hacer la voluntad del Padre. Amén. Él vino a ser siervo abad. Bendito Dios. Amén. Dejó su trono, su gloria, por venir a hacer la voluntad perfecta del Padre. Bendito Cristo. Aleluya. Nosotros también en la eternidad pasada decidimos dejar de estar, amén, Amén. en la roca
para venir y levantar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ser siervos Abba. Amén. Aquí, ¿cuántos hemos tomado la decisión de servir al Señor? Aleluya. Amén. Aleluya, amén. Amén. Venga lo que venga. Amén. Levante su mano para que haya un sello Amén. de lo que hemos venido. Aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. Levántela para que el Espíritu Santo de Dios Amén. traiga una declaración, como lo hicimos en lo espiritual, lo hacemos en lo terrenal. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, nosotros venimos a dejarlo todo por hacer la voluntad del que nos ha salvado. Amén. Amén. Entonces, aquí, hermanos, empieza la revelación de Juan que Dios le dio. Amén. 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 Bueno, entonces, también dice la palabra de Dios que Dios a sus siervos siempre les muestra las cosas que han, las que son, las que han, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Entonces, en Apocalipsis 4:1 dice claramente, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando el Señor le estaba hablando que le va a mostrar cosas que sucederán después de estas, déjenme les digo algo muy importante. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude a entender este poderoso paisaje de su verdad como algo que impacte nuestros corazones con la santa dirección, hermanos, de la palabra. Amén. Bendito es el nombre del Señor, que su Espíritu Santo nos ayude. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Dice que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto, Él las declaró. Amén. Amén. Porque es un libro profético Amén. que todavía estas cosas no se cumplen, Amén. que están por cumplirse, Amén. y muchas se están cumpliendo ya en estos tiempos. Amén. 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 Este libro profético tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y quite de nosotros toda maraña. Amén. Baraña. Maraña Amén. o baraña de equivocaciones, porque a veces el enemigo viene y pone cosas que no son Amén. a la mente carnal. Amén. Estábamos ahorita hablando en la oración que tenemos nosotros que permitirle al Señor y que nos haga pilares. Amén. 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 Que nos haga pilares. Un pilar no tiene cabeza, Amén. un pilar no tiene manos, Amén. Aleluya. un pilar no tiene pies, solamente está plantado Amén. donde Dios lo pone. Amén. Amén. Solamente es usado con las manos de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Nuestras manos están para el servicio de Dios. Bendito. Amén. Nosotros ya no tenemos manos. Amén. Nosotros ya no podemos ir bajo nuestra propia dirección carnal, sino es con la dirección del poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no tenemos cabeza como para decir, yo voy a conducir un servicio, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No. Heme aquí, Señor. ¿Qué quiere que haga? Envíame a mí. Amén. Él es ahora nuestra cabeza. Nosotros
ya no tenemos mando. Amén. El que manda en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bendito es el nombre del Señor. Amén. Y les voy a decir el por qué tenemos nosotros que empezar a tener mucho cuidado. Dice que la interpretación de Apocalipsis no es muy fácil para muchos. Tenemos que estar en lo espiritual. Amén. 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 Entonces, cuando, voy a dar un ejemplo, cuando Juan, el discípulo amado, estaba en la isla de Patmos, no fue muy fácil estar en la isla de Patmos. Amén. Él estaba prisionero Amén. a causa y por causa Amén. de la palabra. Amén. Él era un siervo, le llama la palabra de Dios, la Biblia, como el discípulo amado, el discípulo del amor. Amén. 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 Entonces, si este discípulo amado y discípulo llamado del amor, yo pienso que este era uno de los discípulos que se le notaba el amor por su Señor, Amén. por la palabra, Amén. por el servicio de Dios. Amén. Amén. Pero cuando fue llevado a la isla de Patmos, por causa de la palabra, déjeme decirle, ¿cómo usted cree que él pudiera estar tranquilamente, cómodamente? Que él estaba ahí. No, él estaba siendo golpeado, atormentado, vituperado a causa del evangelio. Él no tenía ni buena alimentación ni reposo. Él vivía en una cárcel literalmente, y como todo un preso, sobre todo un preso de ese tipo, siendo llevado a causa de la palabra, era todavía más el castigo o el asedio de Satanás a través de los mismos carceleros que estaban ahí. Amén. Para ¿Me permite? atormentarlo. Allí dio la clave. No era un lugar de vacaciones, no era ir al mar Amén. o ir de vacaciones. Amén. Él iba preso. Amén. No porque dice isla significan vacaciones. Exactamente. Amén. Él iba preso. Amén. Y él iba preso con el odio, por el odio de Leviatán, de los hombres que en aquel entonces estaban gobernando, Así es. Amén. que no querían que la palabra de Dios se escuchara más, porque los oídos de ellos estaban siendo atormentados por la verdad que Amén. Amén. ellos habían hecho Amén. de crucificar la verdad. Así es. Amén. Amén. Entonces, cuando los discípulos predicaban y hablaban llenos del poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, Amén. era un tormento para aquellos que le crucificaron, para Amén. aquellos que no quisieron nada con su Señor Amén. y Salvador, Aleluya. aquellos que lo desecharon. Amén. Entonces tenían un odio por la palabra que a los Amén. seguidores de Cristo Amén. los atormentaban peor que a un delincuente. Así es. Amén. Inclusive, recordemos que Barrabás mejor fue suelto Así es. que Jesús, Amén. y era un delincuente tremendo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en aquel entonces había un odio por la palabra que no soportaban oír, escuchar que los siervos o los convertidos de Dios a Dios estuvieran pronunciando el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, no era un preso común y corriente, era un preso
doblemente maltratado, De alto rango. de alto rango. Amén. Exactamente. Peligroso. Amén. Entonces, Traía un arma que nadie tenía Amén. cama, no tenía una cama, no tenía unas buenas colchas, no tenía una buena alimentación Amén. Amén. y estaba esforzado, pese a su edad, a hacer trabajos pesados. Así es. Pero aún ahí vemos la edad que tuviera en ese entonces Juan. Aleluya. Y aún así, con el cansancio, con la esclavitud, con el trabajo, con el maltrato y con la mala alimentación, y más aparte, siendo custodiado para que no hablase más del Evangelio, imagínense nada más, allí, con todo eso, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No nomás fue lleno el día del Pentecostés, Bendito sino Dios. en la isla de Patmos recibió un crecimiento en medio de su tribulación, Amén. en medio de todo eso, Amén. recibió Aleluya. una porción más fuerte, Amén. de un alimento más fuerte. Amén. 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 Pagó el precio por recibir un alimento más sólido, Amén. más fuerte. Amén. El maestro de maestros ya le había predicado, Aleluya. ya le había enseñado, Amén. Amén. pero era aún necesario entregarle más. Gloria a Dios. Amén. 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 Hubo esfuerzo por adquirir esa porción para su crecimiento espiritual. Aleluya. Pudiéramos decir, Amén. pues ya con lo que sabía era más que suficiente. Aleluya. Nunca se termina de conocer Amén. los tesoros Amén. de Dios. Amén. Amén. Entonces, estuvo dispuesto a pagar ese precio de crecimiento por su crecimiento. Aleluya. Amén. 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 Que allí el Señor Dios le reveló las cosas grandes, poderosas que ha visto. Amén. Y las que son y las que han de ser después de estas. O las que han de venir. O las que han de venir, que es lo mismo. Amén. 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 Entonces, eso es ser un siervo Abba. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona, viene un cansancio. Amén. Es muy fuerte la presencia de Dios. Amén. Amén. La presencia de Dios da testimonio del Antiguo Testamento que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Amén. El monte del Sinaí temblaba porque Dios estaba ahí. Amén. 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 La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Amén. Entonces, Dios es tan bueno. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Y tenemos que ir, hijos, hasta donde Dios nos lleve. Si alcanzamos a hablar de todo esto, gloria al Señor. Pero vamos a entrar por detalles. ¿Para qué? Para que no haya confusión y este libro sea bien estudiado. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Al cabo que vamos a seguir y vamos a seguir hasta donde Dios nos lleve. Entonces, cuando el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo, cuando se interpreta esto de las cosas que has visto, es las cosas que has visto, es que Él vio y tuvo la experiencia y fue testimonio, porque Él mismo vio a Jesús, el Cristo, exaltado y resucitado. Amén. Las cosas que has visto al Cristo, aleluya, Jesucristo, exaltado y resucitado con poder y gloria, tuvo la experiencia de la sangre
Bendito es el nombre del Señor. Amén. Él vio al crucificado y al resucitado. Amén. Amén. Entonces tuvo la experiencia de haberlo visto crucificado y resucitado, Amén. exaltado. Amén. Entonces, él empieza a hablar de esto y dice, y las cosas que son. Amén. Ahora, ¿cuáles cosas son? Habla a las 7 iglesias que existían en ese tiempo en Asia. Amén. 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 Después vamos a entrar a todos esos puntos. Solamente vamos a ir para ver la visión que tuvo este siervo, Amén. Abad. Amén. Amén. Dice también las cosas que han de ser después de estas, o las que han de venir. Son las cosas que Dios tiene en mente para los últimos días, Amén. o el último tiempo Amén. de la creación o de la criatura humana. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Juan, este discípulo amado, obedeció las órdenes de Dios y le dijo, escríbelas todas. Amén. Y él tuvo una obediencia de escribir todas estas cosas en un libro. Aún Amén. donde estaba. Aún en la condición Que estaba. y en el lugar donde estaba sin fuerzas, mal alimentado, torturado, golpeado, todo. Tuvo Amén. el tiempo para él escribir y tener la experiencia de poder ver todo lo que el Señor le mostraba. Tanto era tan fuerte, imagínense nada más, en un cuerpo cansado, trabajado, Amén. maltratado, Amén. y todavía recibir el poder del Espíritu Santo de Amén. llevarlo hasta los cielos a Amén. ver estas cosas. Amén. Pero vuelvo a decir, nuestra fortaleza no está en las fuerzas humanas. La Amén. fortaleza está en lo espiritual. Amén. En lo espiritual. ¿Sabe por qué en lo espiritual? Aleluya. Porque vienen fuerzas de Dios a ayudar a la criatura humana. Amén. Amén. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Esas son, fue la primera y la segunda llave. Amén. Vamos a hablar de la tercera llave. La tercera llave, hermanos, es de que él tuvo la experiencia de ver entre el cielo y la tierra las cosas de arriba y las cosas de abajo. Amén. Amén. Lo de arriba y lo que ha de suceder abajo. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Esto está poderoso. Amén. Lo que iba a suceder y lo que va a suceder aquí abajo también. O sea, Amén. vio las partes. Vio todo, tuvo La visión. la visión. Dios se la extendió Amén. a lo grande. Lo que hay en los cielos y lo que va a pasar en la tierra. Amén. Amén. Y aún lo que va a ser debajo de la tierra. Amén. Amén. Bendito sea el Señor Amén. en los mares. Cuando van a entregar los muertos también. Amén. 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 Entonces, Dios, hermanos, vamos a ver un cuadro precioso de nuestro Señor Jesucristo. El primero es que Él lo ve a Jesucristo como Rey. Amén. 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 Si gustan, lo anotan, y si no, vuelven a ver el video. Amén. Rey. Lo ve como Rey. Amén. Y lo ve como el Rey resucitado, Amén. que es de lo que de pronto vamos a empezar a hablar. Amén.
Amén. Como el Rey, Jesucristo el Rey resucitado. Amén. Amén. Y luego ve a Jesucristo como el Cordero. Amén. Lo ve como rey, como cordero. Amén. El tercero lo ve a Jesucristo en la nube blanca. Si voy rápido me dicen. Como cordero inmolado, ¿no? Sí, no, primero lo ven, sí, pero pónganle así, después en el estudio vamos relatando, nada más. Jesucristo, número 1, Jesucristo como Rey, viene siendo como Rey resucitado. Como un cordero. Sí, y el segundo, a Jesucristo como el Cordero inmolado. Amén. Tercero, Jesucristo en la nube blanca, en su carro. Amén. Cuarto, Jesucristo en el caballo blanco. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Aleluya, ayúdanos, Señor. Llévanos de tu Espíritu Santo para entender esta verdad, que esta verdad resplandezca en nuestros corazones, Señor. Que esta verdad, Señor, es todopoderoso, Señor. Cause, Señor, un impacto, Señor. Cambie tu vida, Señor, y en la de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, a veces no conocemos el plan y el propósito de este libro. Amén. El plan y el propósito de este libro empieza, hermanos, Pablo saludando. ¿Cómo empieza saludando a las iglesias? Juan. ¿Cómo empieza saludando a las iglesias? Amén. Perdón, gracias por corregirme, hijo. Juan empieza a saludar a las iglesias. Dice la palabra de Dios, hijos, también, que cuando empieza el saludo, amén, Amén. es una gran, significa saludo, algo divino, algo de gozo, de paz, viene siendo un pensamiento de gratitud. Amén. ¿Por qué? No es fácil entre tanta lucha y entre tanta prueba llegar y decir paz, Dios te bendiga. Cristo te ama. haya en tu vida, Amén. paz te dé Cristo Amén. cuando estoy siendo atribulado. Amén. Solamente el gozo, la satisfacción del que Cristo resucitado está en mí es un placer, es una honra y es gloria al que vive, porque como hermano, siendo yo carne, Cristo vive en mí. Amén. Como siendo yo la persona que soy, Cristo vive en mí. Amén. Pero no nomás eso, sino me muestra sus riquezas espirituales. En medio de una tribulación, saludando a las iglesias. Aleluya. Amén. ¡Aleluya! Como si todo acá estuviera muy bien. Como si no estuviera pasando nada. Como si estuviera de vacaciones. Amén. Amén, ahí echándose un poquito en la orilla de la playa. ¿Sí? Amén. Amén. Cuando ni el agua era buena para tomar de ese lugar. Amén. Entonces, es, hermanos, algo. Nos encontremos en cualquier lucha, situación, prueba, tribulación. Nosotros no tenemos por qué dejar de saludar con amor a nuestros hermanos. Amén. No tenemos por qué cambiar de actitud porque no me saludaste. Amén. El por qué llegaste tarde. El por qué
estamos haciendo esto o lo otro. Amén. La actitud Amén. es que nosotros demos a conocer al que vive en nosotros, al que nos ha salvado, al que murió y resucitó el tercer día con poder y gloria. Bendito es el nombre del Señor. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios que también había tenía que ser llevado a la isla de Patmos. Patmos significa aislamiento. Aunque no lo crean, es necesario nosotros ser apartados a un aislamiento donde nadie te esté compadeciendo de tu dolor. Amén. Porque si estamos donde alguien nos está compadeciendo por el dolor que estamos pasando, déjeme decirle, eso no es aliento para usted. Amén. Estén alimentando tu autolástima. Sí, porque viene algo leviatánico, algo diabólico que viene siendo de la autolástima, pobrecito de ti. Autocompasión. Mira nada más, eso no es, sino al contrario. Amén. Hay momentos que usted y yo necesitamos no otra cosa más que el amor y la presencia de Dios en nosotros. Amén. Es el único que puede venirnos a traer esa palabra o esa revelación, esa visión Amén. que nosotros necesitamos para encontrar paz en Amén. nosotros Amén. mismos. Amén, aleluya. Se encontraría físicamente maltratado, humillado, vituperado, esclavizado, golpeado, pero espiritualmente estaba más que bendecido, porque Dios estaba con él, porque Dios lo llevaba a él. Amén. No estaba envuelto en la gente, ni en palabras de la gente, sino estaba envuelto en la palabra de Dios, Amén. en palabra de vida eterna. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén. Entonces, es necesario a veces que sea Dios y quien nos esté a nosotros tranquilizando. Amén. Amén. Necesitamos nosotros en esa separación no otra cosa más que los besos de la palabra en nosotros. Amén. La palabra son besos. Amén. Es el ósculo santo. Amén. Es cuando dice la palabra de Dios que nos saludemos con ósculo santo. No es con un beso santo, al que te voy a dar un beso aquí porque La es un palabra beso es la santo. boca. Déjenme decirles, la palabra es la boca. Y ósculo santo es la palabra santa. Amén. Con esos saludos, Dios te bendiga. Jesucristo está contigo. Con besos de la palabra de Dios. Debes saludar a mi hermano como lo hacía Juan. Aleluya. Paz contigo. Amén. El Señor Jesucristo esté contigo. Amén. La paz de Amén. Cristo, hermano. La paz de Cristo. Amén. Bendiciones. Saludos de amor. Amén. De ánimo. Amén. Amén, aleluya. Entonces, ese era el saludo santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No hablar de mí, sino del que vive en mí. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Grande y poderoso es el nombre del Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que para revelar a Jesucristo, aleluya, es también una de las grandes necesidades. Otra es para revelar las cosas que deben de suceder, las que hablamos. Hay un registro de todo esto. Amén. Amén. Entonces,
Pero también, hermanos, hay un registro de las cosas que Juan vio, pero también hay un registro de bendición en su vida. Amén. Qué bendición tan grande Aleluya. de llegar a ser la esposa. Gracias, Jesús. Qué bendición tan grande que yo les digo, son de los 144, Mi. de los 144,000. Bendito Dios. Aleluya. Los Quiero. discípulos del Cordero. Quiero. Deseo. Aleluya. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Era necesario que Juan en su tribulación diera a conocer la existencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Miren, hermanos, también era necesario que diera a conocer el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El poder del Espíritu de Dios y de su trono. Amén. Que diera a conocer el nombre de Jesucristo. Amén. Que diera, hermano, a conocer la venida del Señor, que todo ojo le verá. Cuando Dios habla de este poder, quiero hablar, porque todo esto lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo esto lo vamos a ver ahorita. Solamente estamos dando solamente La introducción. una introducción para entrar a Apocalipsis. Amén. Todavía no estamos hablando de todo esto. Amén. Es una introducción. Amén. ¿Ok? Este cuadro precioso del efecto de la palabra, del crecimiento, cómo es poderoso. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que vemos un cuadro muy hermoso, aleluya, de crecimiento espiritual. Aleluya. Dice en qué momento Juan obtuvo ese crecimiento. Vamos a leer Apocalipsis 1, 9 y 10. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. No estaba por causa de él. Amén. Voy a detenerme aquí tantito en este versículo. Una de las veces platicaban, todavía no sabía este conocimiento de lo que estamos hablando ahorita. A veces se mete uno en problemas nosotros mismos. Amén. Por nosotros mismos nos metemos en problemas. Amén. Pero hay veces que nosotros no nos metemos en problemas. Dios nos mete en problemas. Amén. 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 Y muchas veces me dice mi esposo: oye, mija, ¿y cómo le vamos a hacer para esto? No te preocupes, esto no es por mi causa ni por tu causa. Amén. Esto es por causa de la palabra. Y Amén. cuando es por causa de la palabra y de Dios, yo no me preocupo, porque Dios me va a sacar de esto. Y Amén. cuando es por causa mía, pues entonces sí tengo que asumir las consecuencias de mis errores. Amén. Pero cuando sufro por causa de la palabra, hay gozo de que me critiquen, de que me vituperen, de que hacen lo que quieran de mí o quieran hacer lo que quieran de mí por causa de la palabra. Amén. 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 Es el gozo que me mantiene firme, parada en el zafiro de la piedra. Aleluya. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor de la palabra. Entonces, no le importaba mucho, aquí vemos, porque aquí está ese que está en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Como de trompeta. Como de trompeta.
o de trompeta. Ahorita vamos a saber. Aleluya. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Muchas de las veces hay personas que no aguantamos que griten. Amén. Señora que está ahí predicando es muy gritona. Amén. Yo no escucho sus predicaciones porque grita mucho. Amén. Como uno que yo conozco. Yo, no. A mí me gusta pacífico, tranquilo. Sí. Ni que le den chance de dormirse, ¿verdad? Aleluya. Ok. Bendito es el nombre del Amén. Señor. Déjenme decirles. Cuando relata esto, la palabra de Dios dice que Moisés fue invitado a subir al monte del Sinaí. Amén. Cuando Dios les habló que se tenía el pueblo que santificar. Amén. Amén. Dios invitó a Moisés. Moisés nunca le pidió una audiencia, Amén. una cita, Amén. Amén. o como dijo Víctor, un meeting, Un appointment. un appointment con el Señor, Amén. sino el Señor invitó a Moisés Amén. al meeting, Amén. Amén. a la junta. Aleluya. Amén. Amén. Lo llevó y él mismo, Señor, provocó llamar la atención de Moisés. Amén. Amén. ¿Cómo lo provocó? Mostrándole una zarza ardiente que ardía y que no se consumía. Amén. 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 Déjeme, le digo, Dios siempre trata con algo en nuestras vidas para llamar la atención que Él es poderoso en Amén. nuestras vidas, Amén. sea cualquier cosa que sea. Amén. Sea su hijo, sea su esposo, a su esposa, a su padre o a su madre, a su vecino, a quien sea, Amén. a sus compañeros de trabajo, para que usted ponga su mirada en Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. A veces son cosas bonitas y a veces son cosas que dice, pero ¿cómo esto? Dios siempre llama la atención. Amén. Amén. Si le muestra a usted y a mí que tenemos los corazones tan duros y yo veo que Dios me puede mostrar la estrella en su resplandor, la estrella de David, amén, y nomás le digo, ay, qué hermosa, qué bonita, y ya no hago caso. Dios me puede regalar una visión ahorita Amén. y ya estoy insensible. Amén. Nomás digo, ay, qué hermosa visión me dio Dios, qué bonita. Después se me olvida. Amén. Conforme a la dureza de nuestro corazón, Dios nos habla. Aleluya. Entonces Dios hay veces que nos tiene que hablar en partes. Amén. 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 Que solamente allí podemos poner nuestra mirada en Él. Amén. Aleluya. A veces por medio de dolor, de sufrimiento, de enfermedad o de lo que sea. Amén. Pero aún estando así o allí, Dios pone de su Espíritu Santo, lo llena y le da la paz y la fuerza y fortaleza que usted necesita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, Santo. si leemos el Éxodo 19, 12 y 13, y si alguien que lo tenga primero lo puede leer fuerte, dice la palabra de Dios, Amén. léalo por favor. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo,
guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado. Amén. No más 12 y 13. Sí, mijo. Ok, Bueno, termino. perdón. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor les dijo, amén, que subieran al monte y que se santificaran y que lavaran sus vestiduras y que no subieran hasta la cumbre, sino solamente se quedaran abajo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que el pueblo no podía acercarse hasta la cumbre Amén. Amén. para que no cayeran muertos. Amén. 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 Dios los estaba cuidando porque Dios quería que tuvieran la experiencia de que ellos escucharan lo que Dios hablaba, Amén. que escucharan su sonido de trompeta. Amén. Ya. Simboliza la voz de Dios hablando, trompeta. Amén. Simboliza que Dios estaba, ¿por qué es voz? Porque Dios estaba a punto de entregarles la ley. Amén. Amén. Cuando Dios habla y nos habla que debemos de ir a la parte baja de sus pies, Dios lo que quiere es que nosotros vayamos delante de Él con humildad. Amén. Amén. Pero quiere enseñarnos a tener esa humildad para estar delante de Él. Amén. Amén. Que no podemos ir a los lugares altos sin habernos nosotros bañado, limpiado y santificado. Él Amén. puede hablarnos desde su monte santo, desde las alturas hasta la tierra. Amén. Amén. Pero lo que Dios quiere enseñar es que nosotros mantengamos una posición humilde. Y Él es el que nos va a llevar a través de su palabra a las alturas del crecimiento espiritual. Amén. Aleluya. Él es el que nos lleva conforme su humildad y su testimonio y santidad vaya en usted desarrollándose. Amén. Usted no puede subir por usted mismo, no más porque ya me bañé, me cambié, me santifiqué, ahí voy. Porque hoy ayuné, hoy oré y hoy me porté bien. Recuerde que no son por méritos humanos que subimos a las alturas del monte. Aleluya. Recuerden que cuando también Moisés fue invitado a subir, Josué, aún siendo su sucesor de Moisés después, Dice que va. él se quedaba abajo, Amén. no podía subir. Amén. Solamente Moisés, Amén. solamente el siervo del Señor, Amén. ¿ok? Solamente aquellos que están preparados para estar en la presencia del Señor. Amén. 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 Entonces, no quiere decir que la iglesia no esté preparada, que solamente uno, dos o un líder puede estar, Aleluya. sino lo que el Señor está hablando es que ahora en Cristo Jesús ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos iguales. Amén. Amén. Hoy todos podemos llegar
al trono de su presencia por Amén. medio del Señor Jesucristo Amén. y de la palabra Amén. de Dios, Amén. conforme al crecimiento y desarrollo Amén. que usted vaya adquiriendo en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Amén. Todo esto nos enseña, y disculpen que a lo mejor los esté llevando a la introducción y que no se les haga muy entendible el libro de Apocalipsis, pero es que tenemos que tener una buena interpretación de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hijos? Porque si no estamos introducidos para conocer estos misterios tremendos del libro de Apocalipsis, podemos guiarnos por cualquier pensamiento humano. Amén. ¿Ok? Amén. Miren, fíjense nada más. Hay muchos que hablan, cuando habla allí en este versículo, no lo recuerdo, creo que es, ahorita se los digo, ahorita lo traigo en mente. Cuando dice cuando habla de la mujer, creo que es, sí. Dos. Ajá. Cuando habla de la mujer y del niño, Sí. y que dicen que mucha gente, aún pastores, siervos, no estoy hablando mal de él, sino estoy hablando de lo que a veces malentendemos, ¿ok? Amén. Hablan y nos metemos a hablar Apocalipsis nomás porque sí. Y hacen una introducción donde dicen que Interpretación. de una interpretación mal, que dicen que pues es interpretación humana, no es del Espíritu, y dicen que es María y Jesús, y es una mala interpretación. Porque cuando Dios le dio a Juan Permíteme. el libro de Apocalipsis, Permíteme. ¿Por qué, hijos? Una mala interpretación. Una mala interpretación porque cuando Dios le reveló el libro de Apocalipsis, ya María ya estaba, ya la había conocido, ya Jesucristo ya había nacido, amén, Amén. y ha sido muerto en la cruz. ya había sido hasta crucificado y resucitado. Amén. Entonces, ¿de cuál es esta mujer? Amén. No es de María Amén. y no es de Jesucristo. Amén. 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 Y le dan una mala interpretación, Amén. porque no son conducidos a la parte humilde de entender y de saber que tenemos que tener humildad para ir poco a poco entendiendo, amén, escalón por escalón, renglón, mandato por mandato, línea sobre línea, ok, Un poquito aquí, un poquito allá. O sea, tenemos nosotros que ir entendiendo, amén, con humildad, desde abajo, para que el Señor nos vaya llevando hacia arriba, Amén. amén, Amén. para no agarrar nada más esto y lo demás, oye, resulta que no es. Tenemos que ser muy cuidadosos. Paso a paso siempre. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, por eso es que el Señor habla de todo esto. Nosotros, hermanos, como seres humanos, pues en nuestra condición pecadora, está tremendamente sucia. Amén. Y todos los días nosotros tenemos que santificarnos ante Dios Amén. y pedirle perdón, pedir que su sangre resucitada con poder y gloria, es tiempo de usar la sangre resucitada del Señor Jesucristo. Amén. 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 Es tiempo de usar esa sangre de poder, esa sangre resucitada con poder y gloria. Aleluya en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que también nos habla en Deuteronomios 4:33, si alguien lo busca y lo lee por favor. Dice que también la nación de Israel fue muy privilegiada porque escuchó la trompeta de Dios, que se esforzaba en extremo para hablar, para acercarse al pueblo, para que
el Señor, ¿por qué hacía un sonido largo? ¿Estás haciendo pregunta? O Sí. Para... Déjame que la iglesia me ayude. Ok. ¿Para qué hacía un sonido largo? ¿Para qué? Deuteronomio 4:33. Dice les voy a ayudar. Dice que el Señor hacía un sonido largo, tratando, aleluya, de que los oídos del pueblo de Israel fueran abiertos. Amén. Amén. Tratando de abrir los oídos de Israel para que escucharan la palabra que aquel día les iba a ser entregada. Trompeta, sabemos que significa shofar, pero también significa palabra. Amén. Voz, ruido. Amén. Dice que hay ocasiones que nosotros tenemos que oír la palabra en este nivel fuerte de grito, porque a veces estamos tan dormidos espiritualmente que no entendemos la palabra, no nos alcanza a llegar. Amén. Y no la estamos recibiendo porque nuestros oídos están siendo cerrados. Amén. Entonces, no entendimos, no escuchamos bien, no se nos quedó nada en las tablas de nuestro corazón porque nuestros oídos estaban cerrados. Amén. Y es necesario que el poder de la palabra, con el sonido shofar, del trueno, del grito, nuestros oídos sean abiertos, Amén. ¡Eso! destapados, para no quedarnos Amén, dormidos. aleluya. Amén. 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 Entonces, es una de las partes que el Señor está haciendo en nosotros para que nosotros podamos entender. Amén. También hay ocasiones que nosotros tenemos que estar de lejos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y le voy a decir quiénes a veces necesitamos estar de lejos para escuchar la palabra de Dios. Cuando nos hemos, como hablaba ahorita hace rato el hermano, ensorbecido tanto, o sea, hemos sido soberbios, ensorbecidos tantos, hemos sido tan soberbios que pensamos o creemos que sabemos más que otros. Amén. Estamos vanagloriosos de lo que Dios nos ha dado. Así es, amén. Y que no es otra cosa más que misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos estar de lejos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que Dios al soberbio lo ve de lejos y al humilde lo levanta. Amén. Amén. Porque nosotros no podemos ir y querer llegar a Dios con nuestra exaltación como lo hizo Lucifer. Así es. Aleluya. Amén. 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 Como lo hizo Lucifer, exaltándose a él mismo Amén. Amén. por el conocimiento que tenía, porque conocía la palabra, Amén. conocía los ámbitos celestiales. Amén. 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 Y se ensorbeció. Entonces, Dios permite que a veces nosotros estemos lejos para no exaltarnos a nosotros mismos. Amén. 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 Entonces,
cuando nosotros somos humildes y nos ponemos de lejos, o sea, en la parte baja del monte, con humildad, amén, Amén. Amén. que Dios nos enseñe, que sea la voz de Dios que nos ministre, que sea la palabra, que sea Él quien vaya haciendo verdad en nuestros corazones, esa verdad, o sea, necesitamos también ser verdadeados Amén. y sacar toda esa mugre leviatánica de exaltación personal, Amén. porque eso es personal, ese no es de Dios. Amén. Usted solo y yo sola me estoy exaltando. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Hay ocasiones en que también nosotros podemos oír el ruido de la trompeta. Y nosotros cuando oímos el ruido de la trompeta, los gritos del sonido, tenemos que ser humildes y levantarnos y levantar el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor está levantando la voz para que nosotros glorifiquemos su precioso nombre. Demos honra y gloria al Señor, porque el Señor está haciendo un llamado. Porque Dios se está acordando de nosotros. Amén. Amén. Amén, amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. También, hermanos, tenemos que recordar y que nosotros cuando nos ponemos de lejos, también estamos permitiendo que el Espíritu Santo, nuestro Maestro, Amén. Gracias, Jesús. el Espíritu Santo es nuestro Maestro, Amén. Amén. porque la palabra tiene que ser leída en el Espíritu de Dios para que haya entendimiento Amén. espiritual y no carnal. Amén. El Espíritu Santo hace una función como maestro en nuestras vidas. Amén. Amén. Y es necesario que invitemos, aleluya, al Espíritu Santo para poder ir a toda verdad y ser verdaderamente verdadeados. Amén. Porque viene el Espíritu Santo y hace un sello de la palabra en nosotros. Amén. Qué hermoso es el Señor. Aleluya. También, hermanos, aleluya, dice el Señor que es necesario nosotros pedirle al Señor Jesucristo que su trompeta de la palabra de Dios suene fuerte a nuestros oídos y a nuestros corazones. Amén. Pero ¿saben por qué? Es que estoy hablando porque también aquí habla de las trompetas y vamos a entrar al libro de Apocalipsis. Amén. Y vamos a irnos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla también, acuérdense de que hablamos de las cosas que han de ser después de estas. Estamos hablando también del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Cuando habla el Señor y dice que sonarán las trompetas La trompeta. o la trompeta, ¿con voz de qué? Con voz de mando. De mando, Con autoridad. con autoridad. Déjeme decirle, esas trompetas no hacen otra cosa más que el ruido, la voz de Dios despertando a los llamados, a los escogidos. Es la voz de Dios que nos va a despertar, hablándonos a la iglesia, despertándonos. Es esa trompeta nada más, solamente. Singular, no plural. Amén. Amén. Es la trompeta de Dios. Amén. Es la voz de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que nosotros empezar a hacer ejercicios espirituales Amén. en nuestro oído. Amén. 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 Y no tener miedo como lo tuvo el pueblo de Israel. Aleluya. El pueblo de Israel, cuando Dios empezó a hablar y su presencia era tan fuerte Amén. que hubo rayos, truenos de la voz de Dios. Amén. Era la voz de Dios. Aleluya. Déjenme decirle,
¿Por qué empezó a ver todo esto? Porque la creación estaba escuchando la voz de Dios. Aleluya. Y todo hermano se conmueve a la voz de Dios. Amén. Todo. Pero tuvieron miedo. Pero ellos tuvieron un miedo, y era un miedo leviatánico, Amén. Y no quisieron escuchar. y no quisieron escuchar. Aleluya. Déjenme decirles, después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron porque tenían miedo a escuchar la voz de Dios que los llamara Amén. Amén. a cuentas. Amén. Era el miedo que Leviatán les había puesto. Así es. Amén. Entonces, nosotros, cuando escuchemos esa hermosa voz de el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que estar preparados, tenemos que empezar a ejercitar nuestros oídos, Amén. Amén. a saber y entender cuándo es la voz de Dios, Bendito Dios. Amén. Aleluya. porque esa voz va a ser solamente para usted y para mí. Amén. ¿Para cuáles? Para los llamados y para los escogidos, Amén. porque va a haber diferentes niveles Llamados, escogidos y apartados. y apartados. Amén. Llamados, escogidos y apartados. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ejercitar esos oídos, porque habla aquí, el Apocalipsis, habla de esta trompeta. Me faltó un fieles. Llamados, escogidos, Llamados, apartados y fieles. escogidos, Apartados, apartados y y fieles. fieles. Amén. Bendito es el nombre Gracias, del Señor. Jesús. Hablando de fieles, fíjense nada más. Juan, el discípulo amado, entre sus discípulos, quitando a Judas Iscariote, fue uno de los llamados, escogidos, separados Y fieles. y fieles.